noches, bienvenidos a Ciudadanos. Una semana más con un montón de temas que tienen que ver con nuestra región y vamos a presentar rápidamente al staff porque tenemos un programa muy pero muy cargado. Rosario Asperue, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches al equipo y a la audiencia. Acá desde el año de la pandemia, será reconocido, donde pasa de todo, sobre todo una cantidad de contradicciones, como el hecho de que no vuelven las clases, pero se está por inaugurar un shopping en la ciudad de La Plata. Uno de los temas que también vamos a tratar en este programa. Después nos vamos a meter con otro tema que es candente, que tiene que ver con el de las tomas. ¿Por dónde se encara el tema? Desde el derecho penal y el derecho a la propiedad, de la defensa de la propiedad, o también lo vamos a abordar desde el derecho de la población a llegar a tener en algún momento una vivienda digna. Bueno, los debates que se dan en este programa de Ciudadanos. Muy bien. Señor Pico Sansone, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Por dónde anduvo su labor en la semana? Y anduvimos un poco también por esos temas, ¿no? Tenemos una nota con el abogado Marcelo Peña que introduce en la cuestión de las usurpaciones, me parece que un eje que es central, ¿no? Que es poder separar de una vez por todas la gente que está necesitando un lugar para vivir, que está reclamando un derecho, en definitiva, y aquellos que integran organizaciones mafiosas que tienen una logística y una inteligencia que sorprende. Una nota muy, muy esclarecedora con el abogado Marcelo Peña. Bueno, hay muchas otras cosas, hay mucha más tela para cortar con ese tema. José Luis. Bueno, Ale, Pico, Rosario, ¿cómo andan? Buenas noches. Yo me di el lujo con Ale Vidar de compartir una nota con Leo Ringer y con Alejandro Gardinetti, donde nos divertimos muchísimo, porque Gardinetti es una persona con la cual podés hablar de muchos temas de una forma muy seria, pero nunca falta el humor. Les recomiendo que vean esa nota porque se van a divertir y mucho. Y otro de los temas que compartí nota con Pico Sansone es sobre la situación de la industria sin chimenea, del turismo. Estuvimos charlando con Agustín Ferrero, quien es el gerente del Hotel La Plaza de aquí de la Ciudad de La Plata, y con Fabián Latancio, quien es el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Turismo de la región, donde la situación es muy, muy crítica. Y los dueños de las agencias de turismo, especialmente los mayoristas, dicen que no pueden sostener esta situación de aquí a 10 días, donde se estarían por perder miles de puestos de trabajo. Muy bien, estos son los temas, esto es lo que les proponemos. A partir de ahora arranca un nuevo Ciudadanos. Vamos a charlar ahora con dos de nuestros representantes en la legislatura provincial, el diputado Guillermo Escudero, el senador Juan Pablo Alan, de un par de cuestiones que tienen que ver con nuestra región. Buen día a los dos, les hago la primera pregunta. En las últimas horas cobró una vez más fuerza la disputa entre Julio Garro y Florencia Saintut a partir de un tema que nos involucra, que son las tomas de tierras en la ciudad. La pregunta concreta para los dos tiene que ver un poco con lo que ellos plantearon. ¿Pactar, consensuar con quienes ocupan las tierras o aplicar todo el rigor de la fuerza del Estado? Para los dos. Bueno, mirá, las usurpaciones son la desorganización del Estado. Y la verdad es que apelar a una cuestión estrictamente legal en el uso de las fuerzas para resolver lo que es un síntoma muy fuerte, muy notorio en estos tiempos, que es esta desorganización en cuanto a no tenemos una planificación en cuanto a la ocupación de las distintas tierras, de acceso al hábitat, que no se resuelven únicamente cuando se produce una toma, porque a partir de ahí se generan un montón de problemas que tienen que ver con el tema de los servicios, con el tema de, fundamentalmente, de qué van a vivir quienes toman la tierra, o sea que no termina siendo la solución para el problema, y obviamente esto está en el marco de una falta de planificación demográfica que se acentuó notablemente desde los 90 a la fecha, donde hay una migración hacia las grandes urbes en la provincia de Buenos Aires, con una concentración que pone de reflejo una deuda
que en este caso toda la dirigencia política nos tenemos que hacer cargo para resolver los problemas. Que nosotros, de distintas ideologías o de la representación de distintas, estemos discutiendo este tema, donde hoy lo que tenemos que resolver son estas cuestiones y a todos nos involucra. Nadie se puede hacer el distraído en este tema. Bien. Juan Pablo, ¿tu visión? Yo tengo 3 reflexiones. La primera, en cuanto a los dichos de la diputada Florencia Saintut, por supuesto que no puedo estar de acuerdo, ni mucho menos. Claramente lo que nosotros, como representantes del pueblo, lo que tenemos que consolidar y que privilegiar es el cumplimiento de la ley. Primero la ley. Y acordar con los usurpadores, ¿qué? ¿Qué hay que acordar? No, de ninguna manera. Bueno, eso como primera reflexión, un profundo desacuerdo con Saintut en ese tema en particular. Lo segundo es que hay un protocolo de una acordada de la Suprema Corte que toda la justicia tiene que acatar previo a cualquier recuperación de terreno y la desocupación por la fuerza o por la ley. Ese protocolo es multidisciplinario y multidimensional en el sentido que interviene en más de una jurisdicción. Interviene provincia, interviene desarrollo de la ciudad de La Plata o del que esté sufriendo la ocupación. Muy respetuoso los derechos y de las garantías de las personas que están ocupando, pero con un objetivo muy claro, ¿sí? Evitar la represión, evitar los palazos a las mujeres, a los chicos, a los niños, pero en definitiva busca recuperar la ley, que es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, salvo que haya modificaciones que me perdí, sigue estando garantizado por la Constitución y por la ley. Entonces, siempre el norte y el objetivo es ese. Muy bien. Ahora, sí. Perdón. La tercera, y para redondear, lo que me parece muy importante es cuáles son las señales políticas que emanan del Poder Ejecutivo. Y eso tiene impacto, lamentablemente, en la justicia. Para darle una idea a la gente que nos está escuchando, en La Plata, durante nuestra gestión, la primera gestión, tuvimos 5 intentos de tomas. 5. En lo que va del año, solamente en lo que va del año, 40. 5 de las cuales lamentablemente se consolidaron. ¿Y por qué es eso? Porque hay señales confusas del Poder Ejecutivo. Porque una parte del Poder Ejecutivo, no digo que esté a favor, pero tiene una tendencia a consolidar las tomas. Una vez que ocurren, bueno, se quedan, después vemos cómo hacemos, pero se quedan. Y otra parte de la gestión, por ejemplo, el ministro de Seguridad, Berni, dice todo lo contrario, que hay que sacarlo a las patadas, que son delincuentes. Entonces, esa confusión, lamentablemente, para algunos operadores judiciales influye y evidentemente algunas organizaciones delictivas, porque hay usurpadores profesionales, se benefician con esa confusión del Poder Ejecutivo y avanzan y avanzan y avanzan. Y la justicia también recibe esas señales confusas y no avanza en algunos casos. Guillermo estaba hablando de desorganización por parte del Estado para que se den las tomas, pero ¿cómo puede accionar la justicia cuando esa desorganización viene dentro de los mismos socios del Estado? Es decir, organizaciones sociales, organizaciones barriales que responden tanto al oficialismo de la provincia de Buenos Aires como al oficialismo a nivel nación, y muchos referentes de la política local del mismo espacio también están avalando esas tomas. ¿Cómo actúa la justicia, Guillermo? Mira, José Luis, y un poco también con respecto a lo que decía Juan Pablo, nosotros nos hemos cansado de escuchar, y lo decimos, de la independencia de los poderes. La justicia frente a un delito tiene que actuar. Acá ni nosotros podemos avalar el tema de los operadores judiciales, ni las señales. El Poder Judicial tiene que tomar, en función de lo que establece el Código Penal, las decisiones que corresponden. Ahora, desde el punto de vista político, obviamente, y venimos esto más allá de los 4 años, de los últimos 2 años,
La cuestión es que desde el punto de vista, miren, en el año 94 con la reforma de la Constitución hay una manda que establece la garantía y de que trabajemos fuertemente en el acceso a tierra. De esto no se ha hecho nada en estos últimos años. Entonces, de lo que estoy hablando es que las usurpaciones, desde el punto de vista social, son un síntoma que en las diferentes expresiones políticas no hemos podido dar resultados, no hemos podido dar respuesta. Entonces, sobre estas cosas tenemos que hablar. Si hay temas hoy, en la actualidad, que tenemos que encontrar los consensos, y ni hablar ahora en esta instancia en la que nos atraviesa la pandemia, nosotros nos tenemos que sentar, ya que también Juan Pablo mencionó a Bernie, el tema de seguridad y el tema de usurpaciones son dos grandes cuestiones que quienes hemos tenido la responsabilidad en el Ejecutivo, o en este caso Juan Pablo como senador, yo como diputado, y tantos que componemos el poder legislativo y el ejecutivo, tenemos que dar respuesta sobre estos dos temas. Pero sería bueno que algunos aprovecho y digo, José Luis, ¿Cómo? aprovecho y digo, en el tema de seguridad, la última reforma que se ha hecho es en el año 2009. Pasaron 11 años. Mirá si en esos años ha habido evolución en la sociedad, ha habido nuevas, digamos, ni hablar de nuevos delitos, pero esa evolución social nosotros no la hemos puesto sobre la mesa. Y esto es lo que tenemos que discutir. Y son dos grandes temas que tenemos que resolver con un gran consenso político, porque lo que nosotros queremos es que la ciudad de La Plata no crezca en asentamientos, sino que crezca en el sentido productivo. Sí, Guillermo, pero sería bueno que la dirigencia política se saque la careta, especialmente aquellos actores que favorecen a la toma, porque muchos de esos actores que están favoreciendo tomas de terrenos son después los que critican al que está de la vereda de enfrente, que es oficialismo aquí en la ciudad de La Plata, y lo están favoreciendo. Sería bueno que vos hablas de consenso, que ese consenso se dé políticamente y se tome de ejemplo para evitar seguir con las tomas de terreno. Pero sería muy bueno que dejen de tirar la piedra con una mano y la escondan con la otra. Totalmente. En mi caso yo te puedo garantizar que lo que vengo haciendo y lo que tengo y los proyectos que he presentado y todas las iniciativas que he tomado van en esa dirección. Yo tengo que resolver los problemas, no quedarnos en una discusión estéril que en nada le resuelve el problema a la gente. En nada. Porque seguimos teniendo inseguridad, seguimos teniendo usurpación. Entonces, eso es una deuda que toda la dirigencia política tiene. A mí me parece que es muy importante, como están diciendo, dar este debate, pero darlo en términos políticos y ser claros en cuanto a las responsabilidades. Tanto Guillermo Escudero como Juan Pablo Alan tienen responsabilidades políticas porque participan de distintos frentes que son o han sido gobierno. Quiero hacer un poco de historicidad, perdonen que me extienda, porque esta acordada se dio después de un desalojo violento que fue atrás del Gran Bel, donde había un núcleo de familias en Gorina que vivían sobre terrenos fiscales, de los cuales fueron desalojados, compartiendo también otro gran actor sobre terrenos fiscales que era parte del country Gran Bel. Es decir, los usurpadores en este caso eran personas de condición humilde, y del otro lado de una reja, el country Gran Bel. Entonces te vuelvo a preguntar, Juan Pablo Alan, cuando se habla de estos temas y de la cuestión de usurpadores, ¿quiénes son los usurpadores? Cuando yo me refiero a usurpadores en general, por supuesto que corresponde hacer una discriminación que la mencioné. Digamos, hay bandas que son usurpadores profesionales y otros que por supuesto ocupan terrenos, que es un delito, ¿sí? Que tienen condiciones que lamentablemente los lleva a realizar ese tipo de acciones ilegales, pero que claramente hay que separarlos de aquellos que cometen el delito, que se dedican a eso y que está claro que se tratan de mafias que ven la oportunidad de avanzar sobre la propiedad privada, lo hacen, venden los lotes por internet, por Facebook. Esos son los usurpadores profesionales. Los otros estamos totalmente de acuerdo que, por supuesto que más allá de que estén cometiendo un delito, también son víctimas de una situación habitacional muy complicada en la Argentina. El RENAVAP fue
una iniciativa de nuestro gobierno que se sancionó por unanimidad en el año 2017, si mal no recuerdo, o 18. Después está la ley de hábitat provincial, que Guillermo la debe conocer muy bien. Es decir, desde el Estado se facilitan algunos elementos y hay una política habitacional a la cual le falta muchísimo desarrollo, muchísima inversión, pero eso de ninguna manera puede justificar la comisión de los delitos, la violación de la propiedad privada, y esa acordada que bien señalas garantiza justamente eso, la intervención multidisciplinaria, multiinstitucional, muy respetuosa de las garantías y los derechos de los niños y las mujeres, y los jueces y los fiscales, que esos son los operadores judiciales, a eso me refería Guille cuando hablaba de los operadores es el que aplica la ley, no pueden avanzar, no pueden tomar ninguna decisión si todo eso no se hizo antes. Y todo eso es un compendio de garantías. Entonces me parece que en ese marco tenemos que entender una situación habitacional a la cual se le van buscando soluciones, pero nunca puede ser a expensa de la violación de la ley. A eso me refiero. Quizás sea una pregunta muy ingenua, porque más allá de las alegres denuncias de Carut, que insiste con responsabilizar a un sector político de esto sin ninguna prueba, y más allá de algunas consideraciones, como por ejemplo la de Rosario, yo estuve en esa cobertura, Rosario, de punta a punta, estuve ahí. Lo que hicieron en Gorina fue criminal, y te digo más, esos terrenos son del ferrocarril, y el ferrocarril no los reclamó. Fue vergonzoso. Yo digo que la política platense, después de aquello que ocurrió en Gorina, tendría que salir a la calle con una careta, porque bueno, esa fue una de las causas también que causaron la destitución del ex juez Luis Arias. Pero digo, más allá de todo eso, recién Juan Pablo hizo una clara diferencia entre los actores que hay en esta usurpación, y habla de la gente que está buscando desesperadamente un pedazo de tierra donde vivir, en un contexto de tierra que está absolutamente ociosa, que está absolutamente entregada a la especulación inmobiliaria, y los pillos, los vivos, los que promueven este tipo de cuestiones. Yo digo, ¿le cuesta tanto a la justicia? ¿No tiene herramientas la justicia para poder separar la paja del trigo? No, que sí lo hace la justicia. Hay una diferenciación. La verdad es que los que terminan presos, cuando terminan presos, los que terminan procesados, son los cabecillas, son los organizadores. La gente que va por una situación habitacional y engañada, esa gente no es procesada nunca. Se los desaloja, por supuesto, como corresponde, en el marco que dijimos de la acordada de la Suprema Corte, pero no tienen consecuencias legales. Los que tienen consecuencias legales son los profesionales de las tomas, ¿no? Por eso, ahí sí me parece, Pico, que la justicia ya hace rato, hace bastantes años, que marca esa diferencia y avanza exclusiva y únicamente sobre los cabecillas. Si nosotros seguimos discutiendo el tema de las usurpaciones, cuando uno dice usurpaciones ya hay una definición. A mí me gusta decir también el tema de garantizar el acceso a la tierra como está en la Carta Magna provincial, artículo 36, inciso 7. O sea, hay una serie de cuestiones que, ¿cómo uno las plantea? El tema es el siguiente: si nosotros seguimos discutiendo un problema en términos judiciales únicamente, si corresponde reprimir, si no corresponde reprimir, si hay que sacarlo o no sacarlo, eso es una cuestión estrictamente del Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos que tomar cuenta es un problema que viene complejizándose en los últimos años y que siempre la discusión es si tenemos que sacarlo a las patadas o no tenemos que sacarlo a las patadas. Y no resolvemos el problema. Entonces seguimos discutiendo, y volviendo a tu pregunta, en esta, en esta grieta que vos planteabas, Alejandro, al comienzo, ¿no? Como dos posturas distintas, en definitiva termina la discusión en el mismo punto. Y la cuestión es que nosotros tenemos que discutir y ponernos de acuerdo entre todos cómo resolvemos un problema en que la gente, vuelvo a decir, el que va a esa tierra, yo el otro día estuve viendo cómo es el tema ahí en Planeadores, que son más de 160 hectáreas. Y cuando uno ve la foto desde arriba, obviamente que ahí se da cuenta que hay una organización. Ahora, nosotros creemos que esas personas que están ahí, que están necesitando
un pedazo de tierra para edificar su casa, ¿van a resolver el problema? Si el Estado no se mete, lo que nosotros tenemos que tomar cuenta es que el Estado tiene que estar antes y no después. Porque si no, nosotros como dirigentes políticos, en lo único que terminamos cayendo es pidiéndole al Poder Judicial que resuelva un problema que nosotros no resolvimos antes. Bien, para salir un poquito del tema de las tomas, les hago una pregunta breve a los dos. En los últimos tiempos cobró notoriedad el tema de la jurisdicción de la Ciudad de La Plata en dos lugares muy queridos, República de los Niños y Anfiteatro del Lago. Uno está en refacción, el otro, bueno. ¿Nos pertenecen, no nos pertenecen? ¿Qué posición tienen? Por supuesto, obviamente que sí, son temas que tenemos que discutir acá entre los platenses. No hay ningún lugar a duda. La República de los Niños, el puerto, el Teatro del Lago, esas son discusiones que tenemos que resolver los platenses. Ajá. Lo hemos hecho público y lo seguimos expresando de esta manera. Juan Pablo. Yo celebro la posición de Guillermo y de varios integrantes del Frente de Todos de la Ciudad de La Plata que fueron muy enfáticos y claros al momento de defender los símbolos y los emblemas de la Ciudad de La Plata, como es la República de los Niños y el Teatro del Lago. Lamentablemente esto partió de una iniciativa de un senador. Sí. Partió la discusión, tiene un origen que como platense debe preocuparnos, ¿sí? Porque el proyecto lo presenta un senador de Frente de Todos y la verdad es que el intendente ha recibido pedidos por parte del gobernador y del jefe de gabinete, medio en serio, medio en broma, pero bueno, el planteo estuvo varias veces, pero hoy es un día importante y lo quiero de alguna manera hacer público. Aprovecho el programa de ustedes que me facilitan esta posibilidad. Fue tan fuerte la defensa que hicimos todos los platenses, que incluyó a toda la dirigencia política, que en el día de ayer el senador Traverso presentó un pedido para retirar el proyecto. Nosotros íbamos a tratar este viernes, mañana, el proyecto en la comisión, estaba invitado el intendente, estaba invitado yo como legislador de la Ciudad de La Plata, íbamos a tener una defensa muy fuerte, con números, estadísticas que rebaten contundentemente los argumentos, que lo preocupante son los argumentos del proyecto, pero creo que el senador Traverso, ante la evidencia de los platenses muy firmes en defensa de sus emblemas, y bien, además creo que se encontró en una soledad absoluta, sin apoyo de su propio espacio, decidió en el día de ayer retirar el proyecto, así que es una muy buena noticia para todos los platenses, lo que no implica que dejemos de estar atentos. Corrobora mi idea de que era una bomba, de humo para atrapar otras cosas. Muchas gracias a los dos, fue un placer recibirlos en Ciudadanos. Gracias. Muchas gracias a todos, saludos a todos.